Ok, ya. Cuando son las 3:05 podemos partir por lo menos presentándonos. ¿Quiénes están? Doctor Roger también ya está conectado y vamos a ir admitiendo a las personas que se vayan sumando. Perfecto. Para que así no se vaya, para que no se restrinja en el fondo el tiempo que tenemos para el conversatorio. Primero, bueno, darle la bienvenida a todas y a todos. Tenemos algunos hombres, somos siempre más mujeres en el hospital. Decirles que este conversatorio va a ser grabado, bueno, ya está siendo grabado. Estamos grabando todos los conversatorios que hacemos para luego poder compartirlos con el resto de los compañeros y compañeras que no han podido sumarse por distintos motivos, para poder compartir con ellos en el fondo el material que aquí surja, y además porque para generar estos conversatorios nosotros vamos sistematizando el conversatorio anterior y vamos viendo cuáles son los temas que son interesantes y que podríamos profundizar en el próximo. Este tema en particular, que es sobre regulación emocional, surgió del conversatorio de trabajo remoto que hicimos hace un par de semanas en el hospital, y que tenía como propósito saber cómo estaban las personas que estaban en trabajo remoto. Se conectaron personas en trabajo remoto y se conectaron personas que no estaban en trabajo remoto, pero una de las necesidades que se planteó por los participantes fue esta sensación de cómo acepto mis emociones, cómo las identifico y luego cómo las regulo, como un desafío. Al final del conversatorio preguntamos cuáles podían ser los desafíos para el autocuidado y salió como uno de los desafíos principales. Y entonces en ese contexto es que hoy día contamos con la presencia de dos psicólogas, de María Isabel Huerta. Hola María Isabel. Eso. Hola. Ella es psicóloga que trabaja en la UCAD del hospital, es coordinadora de prácticas, supervisora de prácticas de psicólogo en el hospital, además es docente de la Universidad del Desarrollo, experta en psicología clínica, parental, familiar, infanto, juvenil, tiene ya mucho tiempo de experiencia, y además nos pareció que era interesante porque ella es directora del área infanto-juvenil del Centro de Bienestar Emocional y el tema le venía como anillo al dedo. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad tenerla de invitada, ¿ya? Además nos acompaña Bernardita Whitley, disculpa si no pronuncio bien tu apellido. A ver. Hola. Ella también es psicóloga, infanto-juvenil y familia, y es practicante de mindfulness, entonces además nos va a estar ayudando con algunas técnicas que nos pueden ayudar en este contexto, ¿ya? Doctor Roger, ¿quiere decir algunas palabras? Sí, muy en breve nomás, por saludar a todos, a todas, y es un tema muy interesante y muy necesario de abordar, creo yo también, así que agradezco la iniciativa y todas las gestiones que han realizado la UST, Recursos Humanos, en estos conversatorios y en particular en este de emociones. Creo que evidentemente nos hemos enfrentado a una circunstancia de incertidumbre que nos ha movido a todos muchas cosas, enfrentarnos a miedo, a dolor, a tristeza, a duelo, y de alguna forma hemos perdido todas nuestras certezas y libertades. Y creo que eso es un impacto violento para cualquier ser humano y me resultaría muy difícil encontrar una persona que, muy centrada, pueda decir, esta pandemia no me ha tocado. ¿Sí? Sería lo más raro y exótico de encontrar y probablemente muy anormal, digamos. Más bien, el cómo uno se ha ido adaptando es parte de los procesos de sanación y adaptativos, pero claramente nos ha remecido a todos. Entonces, el ser capaces de reconocer eso, de reconocer el golpe, de reconocer cómo uno está reaccionando y qué mecanismo uno puede utilizar para salir mejor de toda esta situación, creo que es muy útil, tanto para cada individuo, sumándome a ser asistente al conversatorio, como también como institución, como sociedad, como comunidad. Así que agradecer la organización y muy expectante a todo lo que nos puedan decir, aportar y compartir. Esperamos que las expectativas sean atendidas. Nosotros nos quedamos felices con un 70% de que las expectativas sean logradas, igual exigente, pero el 100 es difícil, ¿no? Les vamos a pedir a todas, por favor, y a todos que enciendan su cámara, por lo menos al inicio de la presentación, quienes puedan, obviamente.
No sé si todos se manejan bien con este sistema de Zoom, entonces yo voy a, antes de dejar a las expositoras, voy a comentarles un poquito de cómo nos organizamos en este contexto. La cámara, en general en el hospital tenemos la experiencia que si prendemos la cámara se cae la conexión. Ya, eso no debiese pasar mucho con Zoom, ¿ya? Entonces los invitamos ojalá a prender la cámara porque nos interesa vernos la cara, ¿ya? Elegimos esta plataforma porque Zoom nos permite ver a mucha gente, a diferencia de otras plataformas, entonces por eso estamos usando esta, porque para nosotros en este tema en particular además es importante poder verle las caras, ¿ya? Sin embargo, los micrófonos les pedimos mantenerlos apagados, a no ser que obviamente quieran plantear algo. La idea es que esto sea un conversatorio, de que ustedes puedan dar sus opiniones, que puedan interrumpir si tienen alguna pregunta que hacer mientras Isabel está participando, o sea, la interrumpen, no hay problema, lo mismo conmigo, lo mismo con Bernardita. O sea, la idea es que esto sea un diálogo, ¿ya? Y en ese sentido, obvio que puedo emprender el micrófono para hablar, pero la idea es que lo mantengan apagado un ratito para que tengamos la posibilidad de escucharnos mejor, ¿ya? Vamos a tratar de aprovechar los tiempos, no queremos extendernos demasiado, sabemos que guardar un poquito de tiempo para este tipo de temas no es fácil. La mayoría de las personas que están en sus casas tienen hijos y tienen otras preocupaciones también, y tienen que también hacer el trabajo desde sus casas. Lo mismo quienes están en el hospital, sabemos que el tiempo es escaso. Entonces, en algunos momentos quizás vamos a tener que acelerar un poco la conversación para poder tocar los temas que nos interesa tocar, ¿ya? Pero eso no significa en ningún caso que esto es restrictivo, y bueno, y si es que la conversación se pone buena en un momento, que se ponga buena y luego vemos qué pasa, ¿no? O sea, nos acomodamos también. Les pedimos, por un tema de asistencia, de registro y como les decía, sistematización, que por favor en el chat puedan poner en una sola línea su nombre completo, el estamento al cual pertenecen, si son profesionales técnicos, administrativos, médicos, etcétera, el servicio al cual pertenecen, y agregamos ahora esta colita del cómo me siento hoy, ¿ya? Para tener primero un estado como del grupo que estamos siendo en este momento, ¿ya? Por otra parte, para poder participar de este conversatorio tenemos distintas vías. Tenemos el chat, no sé si todos conocen la plataforma Zoom. Abajo, si es que uno desliza el mouse, va a aparecer una barrita negra donde aparece el micrófono, la cámara. En esa barrita va a aparecer el icono de chat, ¿ya? Ahí ustedes presionan y podrían en el chat entonces escribir lo que sus comentarios y además escribirnos los datos que les pedimos, ¿ya? Para pedir la palabra, esta plataforma es moderna y hay una forma de pedir la palabra que es como levantando una manito, ¿ya? Eso se puede hacer también si es que uno presiona el botón participante y sale solicitar la palabra. Eso se puede hacer. Si es que eso es muy engorroso, muy enredado para algunos, olvídense de eso y abran el micrófono, o bien en el chat dicen quiero decir algo y se acabó, ¿ya? Vamos a tener una manera de participar diferente que tiene que ver con una encuesta online que para que que son completamente anónimas, confidenciales, ¿ya? O sea, la idea es que podamos saber cómo estamos en el grupo, y en esas preguntas yo lo que voy a hacer es que en el chat les voy a compartir el link, ustedes solo lo van a tener que presionar y contestar la pregunta, y vamos a poder ver los resultados en línea, ¿ya? Cualquier duda que tengan cuando esto ocurra, ustedes me la hacen saber y veo de qué manera orientarlos, pero solo debería poder ser así de fácil. O sea, yo presiono el link que yo voy a compartir en el chat y luego entonces contesto la pregunta, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta respecto de lo que acabo de plantear? Perfecto, Connie. ¿No? Y si alguien no sabe ocupar el chat ni el micrófono, nos empieza a hacer así y lo vamos a ver de todas maneras y ahí le damos la palabra. Exacto, sí. Súper. Ahí. Algunos ya nos pusieron cómo estaban, cómo se sentían.
No logro ver, están escribiendo al chat de todos. ¿Sí? ¿A mí me llegaron al chat? Perfecto. Ah, es que me están escribiendo en privado. Sí. Trate Sale la la opción solo en privado. ¿La relación solamente en privado? Sí. Ah. Entonces, Se puede Bernie, ¿tú elegir sabes una cómo de las 3 cambiarlo? presentadoras. Ah. A ver, Bernie, Nardita, ¿tú sabes cómo Constanza o cambiarlo? Isabel. Ya, Perfecto. es por eso que... Bernardita, Dice ¿tú sabes cuando... Ah. Es que a mí me sale el chat de anfitriona, entonces es distinto. Pero Ah. abajo debiera salir como donde dice en privado en paréntesis, al lado hay una flechita y se puede cambiar a todos o elegir a quién. Generalmente es así. Sí, a mí me aparece solamente en privado también. Perfecto, ya. Está bueno. Hagamos Lo lo podemos- siguiente. Vamos a ver de qué manera solucionarlo mientras. Para que podamos partir con... Ya. Oye, bueno, yo quiero partir agradeciendo primero que estén todos. Vamos a darle con la presentación. Quisimos armar una base también, como para este conversatorio, ¿verdad? Ciertas láminas que nos van a ir dando luces acerca de los temas que vamos a abordar hoy día, que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con la regulación emocional, ¿sí? Y para conectarnos con eso, con el tema de las emociones, ¿verdad? Debemos parar un ratito. Y por eso quisimos tomar nuestros pequeños minutos al comienzo, donde gentilmente Bernardita, que está realizando a propósito de la pandemia, ya se ha focalizado muchísimo en el tema del mindfulness, ¿verdad? Y hoy precisamente no vamos a entrar directamente con el mindfulness, pero sí con un centramiento, y ella nos va a contar de qué se trata para poder conectarnos un poco más en este espacio que tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Dale, Belén. Ya, gracias Isa. Bueno, bienvenidos a todos. Qué rico este espacio. Y vamos a comenzar rápidamente. Una de las maneras más rápidas de conectarse con el cuerpo son los sentidos. Así que hoy los voy a guiar en un pequeño ejercicio que nos va a permitir conectarnos con nuestro cuerpo desde como una vía que es más directa pero que es amable, que son los 5 sentidos que manejamos todos los días. Entonces, para comenzar, les voy a pedir que respiren profundo y boten. Una vez más. Y ahora quiero que miren a su alrededor y identifiquen 5 cosas. Entonces vamos a usar nuestros ojos, nuestra visión, para ver 5 cosas que estén alrededor nuestro. Ahora les voy a pedir que puedan sentir 4 cosas. Estas 4 cosas pueden ser la ropa que tienen puesto, identificar la temperatura de su cuerpo, el apoyo en el que están sentados o parados o acostados. Identifiquen 4 cosas que puedan sentir. Para continuar, les voy a pedir que cierren los ojos y puedan identificar 3 sonidos que hay a su alrededor. Ahora los invito a percibir 2 olores que les llegue en este momento. Algún perfume, de repente el olor del almuerzo, los que almorzaron hace poquito, del alcohol gel. Y ahora los invito a sentir en su boca un sabor, una sensación. Y así estamos conectados con nuestro cuerpo a través de sensaciones. Sensaciones que tenemos todo el tiempo. Y que son tan automáticas que no necesariamente las identificamos. Y una vez que nos podemos conectar con nuestro cuerpo, podemos también encontrar en él emociones.
Vamos a hacer un pequeño escáner desde abajo hacia arriba de nuestro cuerpo. Entonces, lleven toda su atención a los pies y vayan subiendo por los tobillos, las pantorrillas, los muslos, la pelvis, el estómago, el pecho, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello, la cabeza y el rostro. Puede ser que vayamos identificando distintos lugares que nos llamen la atención, que puedan estar incómodos o a una temperatura que nos gustaría modificar. Por el momento solo mírenlo, identifíquenlo. Si hay algún lugar de nuestro cuerpo que nos esté pidiendo ayuda, podemos mandarle energía. Podemos acercarnos a ese lugar con una actitud compasiva y solo enviarle un mensaje de calma. Ya que sentimos todo nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestros estados, vamos a volver a nuestra respiración, a sentir cómo el cuerpo se mueve cuando ésta entra o sale, a sentir su temperatura, a escuchar los sonidos del exterior. Respiro profundamente una última vez. Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos. Este ejercicio fue un poco rápido, pero igual los invito a mirar si es que perciben alguna diferencia entre cuando empezaron el ejercicio y ahora. Ya sea en la sensación física, en la actitud, en cómo estamos enfrentándonos a este espacio que vamos a compartir ahora. Cuando tengan momentos más complejos durante el día, pueden recurrir a esto desde los 5 sentidos, ¿cierto? Y darle un espacio de calma y de conexión al cuerpo. Y de desconexión a la mente. Así que eso, gracias. Gracias, Berni. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Estamos más conectados. Paramos un poco, ¿verdad? Voy a mandar un mensaje por el chat hacia todos, a ver si es que ahí se activa el chat de todos. ¿Ya? Voy a probar esa idea, porque no tengo idea si va a funcionar, pero por si acaso. Dale. Nos llegó a todos. ¿Sí? Sí. Y la Maca Sí. mandó al tiro a todo y lo logró. Estupendo. Buena, Maca. Ya, voy a compartir entonces pantalla para que puedas partir. Gracias. Gracias. Yo tenía una psicóloga amiga que siempre decía que había que esperar el alma porque el cuerpo llegaba primero a donde estuviésemos, ¿verdad? Y entonces muchas veces estamos y llegamos a los lugares, a las reuniones, a estar con nuestros hijos, a estar con nuestras parejas, pero nuestra alma y nuestro corazón todavía no llega. Hay que darle tiempo. Entonces estos 5 minutos y este detenernos tiene que ver con eso. Bueno, vamos a partir.
quisimos poner esto como un desafío constante, ¿verdad? El concepto de desafío tiene que ver con que no estamos preparados, ¿verdad? Algunos tenemos menos capacidades de regularnos que otros, ¿verdad? Y también estamos sometidos a distintos factores de estrés con niveles de intensidad distintos que nos hacen desafiarnos constantemente a tener momentos y necesidades de regulación, ¿sí? Yo quise dar un contexto, ¿verdad? General en dónde estamos parados, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en este tiempo? Y han sido tiempos muy complejos, porque el contexto de la pandemia, ¿verdad? Que si bien esto estaba avisado, había un hemisferio que yo lo había vivido, ¿verdad? Pero el que nos haya llegado, de la manera en que nos llega, ¿verdad? Con un impacto no solamente en términos sanitarios, sino que un impacto a nivel también económico importante, ¿sí? Y un impacto donde desde ese 16 de marzo hasta hoy, que ya llevamos un poco más de 5 meses, nos cambió totalmente la manera en que estábamos acostumbrados a vivir, ¿sí? Y con un factor de estrés que se ha mantenido en el tiempo y que cada vez va generando mayores situaciones donde nos desafía a, por una parte, regularnos, pero por otro también a buscar mayores estrategias de adaptación. Y no solamente desde ese 16 de marzo, sino que también tenemos un contexto anterior en que ya veníamos con una fuerte carga emocional, ¿verdad? Que tiene que ver con el estallido social, ¿sí? Si nosotros pensamos en cómo hemos estado emocionalmente, ya hemos estado bombardeados, ¿verdad? Como una ruleta emocional a partir de el estallido social de ese 18 de octubre del año pasado, ¿sí? Dale nomás. Bueno. Allá voy. Entonces, además de todo ese contexto, ¿verdad? Con unos factores de estrés importantes, que además cumple todos los factores, todas las características de ser un factor estresante, que tiene que ver con algo que no se predice, que algo que se escapa a nuestro control y que de alguna manera se genera a lo largo del tiempo, nos vemos obligados a comenzar algo que también es nuevo para muchos, que tiene que ver con el trabajo a distancia, el teletrabajo. Vamos a ver algunas de las ilustraciones de esta ilustradora y escritora belga, que es la Thijs van der Heyden, que hizo un diario de cuarentena. La puedes buscar en Facebook, y tiene muchísimas ilustraciones con respecto a situaciones cotidianas que nos hemos estado, en los cuales hemos estado viviendo este último tiempo. Y gentilmente la Connie lo tradujo, porque están en inglés, y entonces aquí vemos una mamá, que nos podemos encontrar muchísimo, o papá, que estén acá, donde está contestándole a su jefe, ¿verdad? O a alguien del equipo de trabajo, y entre medio tiene que estar limpiando un popó por ahí, ¿verdad? Y en eso estamos. De alguna manera, una de las cosas que se ha perdido con la situación del teletrabajo y la pandemia, esto de que no hemos tenido que volver a la casa y trabajar en la casa, ser profesores en la casa, ¿verdad? Hacer las labores del hogar también, es que hemos perdido un concepto tan importante que nos da mucha estructura, que tiene que ver con la transitoriedad. La transitoriedad hace que nosotros íbamos a trabajar, cerrábamos tema trabajo, nos dirigíamos a nuestra casa, ¿verdad? Y entrábamos en el contexto hogar. Hoy eso se ha perdido. No hay esa estructura externa que nos permite estructurarnos internamente. Está 24/7 todo. Por eso el nivel de cansancio es mayor. No tenemos espacios limitados para hacer una actividad y otra. Todo está junto, ¿sí? Entonces eso nos demanda una exigencia en términos emocionales importante, ¿sí? Vamos a ir con nuestra primera pregunta, que es, cuando nosotros escuchamos el concepto de regulación emocional, ¿en qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de regulación emocional? ¿Sí? Pueden, ahora se les va a mandar el chat, una pregunta, ustedes pinchan el link y contestan. ¿Qué palabra se les viene a la cabeza? Ahí la Connie los mandó. Ahí acabo de mandar el chat. En el chat está la pregunta. Entonces ustedes tienen que pinchar ahí y escribir las primeras 3 palabras que se les viene a la cabeza cuando piensan en esto. Y yo les voy a mostrar
qué es lo que va. Además que es una encuesta que va al minuto. Exacto. Control, Ahí ya lo están viendo, ¿no? perfecto. Conocimiento, omisión, algo necesario, el poder respirar, el control, difícil, ¿verdad? Difícil, sí, un proceso. No es algo que se dé de un rato para otro, desborde, la capacidad de calmar a otro, tan importante la regulación emocional, de eso vamos a hablar hoy día. Algo que es necesario, calma, equilibrio. Súper, súper. Todas palabras y conceptos que van directamente relacionados cuando nosotros pensamos en regulación emocional. ¿Sí? Entonces, la regulación emocional, vamos con nomás. Espérame. Qué moderno esta modernidad. O sea, es que además, esta es una de las cosas que hemos tenido que adaptar. Contestando nomás para... la pregunta, porque después podemos volver a ella y ver los que se demoraron un poco más. Ahí. Súper. ¿Todavía están contestando? No, ya. Entonces, ¿qué entendemos por regulación emocional? Nos vamos directamente al mundo de las emociones, evidentemente, y la regulación emocional es la capacidad de sentir, regular y expresar las emociones, ¿sí? No solamente de controlarlas, ¿verdad? O lograr la calma, ¿sí? O omitir, había una palabra que era la omisión, ¿verdad? Es la capacidad de sentirlas, ¿verdad? Regularlas y poder expresar las emociones que estoy distinguiendo, monitoreando en mí. El cómo nosotros nos regulamos es tan importante porque de alguna manera nos va a determinar cómo nosotros vamos a significar y cómo vamos a tener la cualidad de nuestra experiencia. Es decir, siempre las emociones nos están acompañando durante todo el día, ¿verdad? El que las registremos más conscientemente o menos va a depender del nivel de conexión y de capacidad de sentirlas que estamos acostumbrados, que hemos aprendido y que nos estamos dando, ¿sí? Sigue nomás con él. Entonces, hemos estado, y yo creo que la mayoría de los que estamos acá, de alguna manera hemos crecido en un mundo donde los pensamientos le damos un nivel de importancia mayor, ¿verdad? En un modelo educacional donde lo cognitivo es algo que estaba muy focalizado y donde lo emocional, ¿verdad? Estaba como de alguna manera en una segunda mirada. Hoy nos damos cuenta que las emociones es algo tremendamente importante, que nuestro hemisferio derecho es tan importante y tan necesario de observar, monitorear, aprender, desarrollar, ¿verdad? Y educar, tanto como el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, es como este afinamiento que tenemos desde nuestro pensamiento, como con todas las emociones que nos embargan en el día a día. Hoy, a propósito de la pandemia, eso se ha hecho mucho, pero mucho más evidente, ¿sí? Y de repente tenemos momentos en que decimos, escucha, yo ya no me puedo concentrar, estoy con un nivel de agotamiento, estoy inquieto, ¿verdad? No soy capaz de poder llevar a cabo ciertas tareas dentro de mi casa, a propósito del teletrabajo, no estoy pudiendo lograr contener también lo que están sintiendo mi hijo, etc. ¿Sí? Y en ese sentido, me gustaría para ir, algunos ya pusieron qué emociones con las que habían llegado, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son la emoción que más han experimentado, han registrado en ustedes mismos durante esta pandemia? ¿Sí? Y la vamos a contestar también. Ahí acabo de compartir nuevamente el link para que puedan ingresar. Cuéntenos. ¿Cuál es la que más? Yo sé que hemos tenido ruletas emocionales, en el fondo hemos sentido de todo, pero ¿cuál es la que de alguna manera hemos habitado con mayor frecuencia en estos 5 meses que llevamos en pandemia en nuestro país? Y también pensando en un poquito antes a propósito del estallido social. ¿Apareció alguien con alguna respuesta? Ay, no la tengo. No Perdón. vemos. Okay. Ahí está, ¿o no? Ahí sí lo ven.
Me encanta esto como es de moderno, o sea, lo encuentro increíble. La pena, apareció el miedo, ¿verdad? La frustración, de todas maneras. Otros. Muero por saber las otras, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque no teníamos más link, ¿verdad? Rabia, mira, qué interesante. No hay ningún irritado por acá, me parece regio. Y alegría, mira la alegría, está ahí solita. El miedo es importante. Y la frustración, muy, muy importante. Vamos a entrar en la frustración porque yo creo que ahí pasa algo que es un poco, cuando tú iniciaste esta charla dijiste, las expectativas son altas, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos de alguna manera satisfacer esas expectativas en relación a esta charla. Una de las cosas, adelantándonos en la charla, que necesitamos fuertemente como estrategia de regulación es regular expectativas durante este periodo. En el fondo, nosotros no podemos pensar que vamos a funcionar conmigo, ¿verdad? En mi contexto familiar, en mi contexto laboral, como lo hacía antes. Porque no estamos igual que antes. Y entonces, a propósito de la frustración, porque la frustración es algo que me ocurre y que yo empiezo a experimentar cuando no resultan, ¿verdad? Las cosas, las situaciones, el manejo, como yo lo tenía planificado. Y en ese sentido, la regulación de expectativa es algo realmente importante, tanto con mi desempeño, con mi funcionamiento, con mi capacidad de regulación, de expresión de emociones, etcétera, como con el resto. ¿Sí? Vamos entonces a la segunda. ¿Sí? ¿Cuál es la emoción que más he observado en mi entorno familiar? ¿Será la que yo también más he experimentado o hay alguna diferencia? Si nos pueden contar. El link, el que acabo de enviar, el último link en el chat, ese es el que lo voy a volver. El del entorno. El del entorno, ¿ya? Perfecto. Para que... Ok. Aparece el miedo, la pena y la frustración. Bueno, se repiten. De alguna manera hay harta consistencia. Alegría. Ok. Ya. Me sorprende Ya. la rabia, ¿eh? Me sorprende Sí. la... Sí, la rabia me impresiona. Estamos aquí, pero yo me reconozco que he estado un poco más irritable en este periodo de tiempo y tiene que ver con mis expectativas, ¿verdad? De resultados. Pero interesante que no aparezca la rabia. Perfecto. Gracias, Connie. Ahí. Ahí Isa, yo apareció. diría que al principio yo estaba muy en la rabia Sí, y ahora ya como que mutó eso. sí, sí. Bueno, empieza a ocurrir, ¿verdad? O sea, ya llevamos mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, empezamos a monitorear cuáles son las emociones que tiendo a habitar, ¿verdad? Que me salen más comúnmente, que experimento más, ¿sí? Y cuáles son las de mi entorno y cuáles son las que no aparecen, ¿sí? En estas distinciones emocionales, y esto es el desarrollo socioemocional y cómo vamos educando emocionalmente a los niños, ¿verdad? Tiene que ver con la distinción y un rango tan grande a nivel emocional. Y que de alguna manera somos los adultos los que enseñamos y educamos emocionalmente a los niños, ¿sí? Entonces, por eso es tan interesante darnos la oportunidad de experimentar en estas distintas emociones. En la literatura se da, y todavía está así descrito, como que hay emociones positivas y negativas. A mí, en lo personal, no me gusta mucho esa diferenciación, porque de alguna manera hay un juicio de valor, porque hay algunas que no son tan buenas a experimentarlas, ¿verdad? O, a ver, muchas veces le podemos decir a los niños, ya, pero, a ver, cámbiame la carita, o si no pasó nada, cuando el niño está con pena, con rabia, ¿verdad? Y anulamos ciertas emociones pensando en que de alguna manera son emociones que son negativas. La idea es que aparezcan todas, por lo mismo que hablábamos anteriormente. Entonces, aquí nuevamente tenemos a esta ilustradora, donde hay una mamá que está con una corona crisis, a propósito de este torbellino emocional que el que yo les estaba comentando. Entonces, ¿cómo gestionar las emociones? ¿Cómo trabajar las emociones, verdad? Lo primero que yo les podría decir, y que de alguna manera creo que es tan importante, a propósito de trabajo mucho desde la clínica y la psicoterapia, es que no nos resistamos a aquellas emociones que empiezan a aparecer en nosotros, ¿verdad? Todo lo que se resiste, persiste.
Es decir, si yo me resisto, ¿verdad?, a esta tristeza que está apareciendo, a esta pena, a esta nostalgia, ¿verdad?, y trato de darme ánimo todo el tiempo, ¿verdad?, y conectarme con la alegría, y conectarme con el aprendizaje que yo voy a tener a propósito de esta etapa, ¿sí?, y no darle espacio para que aparezca, eso va a comenzar a persistir más en el tiempo, ¿sí?, y de alguna u otra manera va a aparecer, ¿sí? Por lo tanto, si estamos pensando en cómo manejamos el tema emocional, una de las cosas es abrirse a experimentar cualquier emoción que aparezca en mi contexto, ya sea personal como familiar, ¿sí? Y por lo tanto, en ese sentido, tener conciencia y validar cada una de las emociones, permitiendo la expresión y también una manera que tiene que ver con la regulación, el poder compartirla con otros. Es decir, el que yo pueda conversarla con mi pareja, con los hijos, ¿verdad?, en reuniones familiares, qué es lo que nos está pasando, se han dado cuenta que este último tiempo estamos peleando cada vez que nos venimos a sentar a comer, o cada vez que tenemos que iniciar el día, ¿verdad?, la conexión de los niños al colegio, etc. Poder hablar, expresar y permitir la expresión de cada una de ellas. Dale, Cami. El doctor cuando inició la presentación dijo, pucha, hay tantas emociones y me imagino que nadie podría decir que no me ha pasado algo, ¿verdad? Que he tenido alguna situación donde he experimentado o la pena, o la rabia, o el miedo, ¿verdad? Que son sentimientos que han estado muy presentes en este tiempo. Y también el permitirse, para gestionar las emociones, el permitirse los duelos que se deben de vivir. Hemos estado en un tiempo donde hemos tenido, si nosotros pudiésemos poner un título, de muchas pérdidas que no solamente tienen que ver lamentablemente con fallecimientos de seres queridos, ¿verdad?, o de personas que nosotros de alguna manera conocemos, sino también pérdida en la libertad que hemos tenido de la vida que llevábamos hasta antes de ese 16 de marzo, ¿sí? Los niños dejaron de tener su colegio, los niños dejaron de ir al jardín del hospital, ¿verdad? Muchos niños, hasta que salió la ley de que los niños podían recibir las visitas de sus padres en el hospital, también dejaron de recibir visitas. Por lo tanto, la sensación de pérdida es una sensación, ¿verdad?, transversal a lo largo de esta pandemia. Y eso es necesario que aparezca, ¿sí? Porque muchas veces tratamos, como les mencionaba anteriormente, de poder tapar una emoción con otra, ¿sí? Y decir, bueno, pero estamos acá en la casa, qué bueno que nadie se ha contagiado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que agradecer y estar conectados mucho con el optimismo cuando realmente hay sentimientos de pérdida importantes. Y esos sentimientos de pérdida importantes son de alguna manera necesarios de experimentar y aceptar, ¿sí? Y, tal como decía Bernardita, monitorear de alguna manera. No importa, las emociones, porque son nuestra brújula interna, tienen mucho que decirnos, ¿verdad? Nos generan incomodidad y de alguna manera esa incomodidad nos está hablando de que algo no está bien, ¿sí? De que algo tengo que enfrentar, de que algo tengo que conversar, ¿sí? Dale. ¿Y por qué? Porque todas las emociones, y en estas que son las básicas, tienen función, ¿verdad? Tienen un propósito. Nos cuidan y nos ayudan para experimentar temas tremendamente importantes en la vida del ser humano y del bienestar en general. La pena, por ejemplo, los que estaban expresando ahí que habían vivido mucho la pena, tiene como función la descarga, es decir, poder descargar cuando yo me conecto con la pena de todas estas situaciones de pérdida, ¿verdad?, de dificultades que les estaba mencionando anteriormente, ¿sí? Si nosotros no la acogemos, no la experimentamos, no le damos espacio para que aparezca, nos comenzamos a cargar, ¿verdad?, de sentimientos que nos van a llevar a un estado de ánimo no satisfactorio y con un nivel de bienestar emocional bajo, ¿sí? La rabia, ¿verdad? La función de la rabia es la capacidad de poner límites, ¿sí? Tremendamente importante al momento de, no solamente nosotros los padres, ¿verdad?, o los adultos, en los límites de cómo estoy funcionando en el mundo, sino que también con los hijos, y los niños también, ¿sí? Entonces,
de alguna manera, el funcionamiento y el propósito que está detrás de la rabia es un elemento tremendamente importante para el día a día. Por otro lado, tenemos la alegría. ¿Y por qué la pusimos acá? Porque también tiene una función importante que tiene que ver con el disfrute, ¿sí? La capacidad de disfrute, cuánto espacio le estamos dando también a esa emoción en nuestras vidas, a propósito de todas las pérdidas que hemos tenido. Me llama la atención que no haya aparecido en ninguno de los cuestionarios ni las preguntas que hicimos. Entonces, nos da algo a pensar, ¿verdad? ¿Cuánto espacio estoy entregando en mi día a día de cosas que me gustan, de cosas que me hacen sentir bien, de espacios que me recargan, ¿sí? Quizás estamos muy volcados a todo lo que tenemos que rendir, a todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en esta multifuncionalidad de roles en los que estamos inmersos hoy, ¿sí? Y por último, el miedo, que es algo que apareció muchísimo, tiene una función demasiado importante que tiene que ver con la protección. El miedo nos cuida, el miedo nos avisa, nos protege, ¿sí? La idea es que no estemos, de alguna manera, prisioneros en ninguna de estas emociones. ¿Por qué? Porque si también nos estamos conectando demasiado con esa alegría, comenzamos a estar un poco más desconectados de otras emociones que también están apareciendo en estos momentos, ¿sí? ¿Isa, puedo agregar algo? Sí, dale. Que un poco en el ejercicio que hicimos antes y el mindfulness, hay veces que la gente tiene la expectativa de que va a hacer que la emoción se vaya. Y más que eso, lo que el mindfulness o la meditación te enseña a hacer es a ser consciente de esa emoción, poder identificar qué es lo que me está diciendo o qué emociones, porque a veces pensamos que tenemos miedo, pero en realidad tenemos rabia. Entonces, esta conexión es lo que nos permite identificar para después poder hacer lo que esta emoción nos está pidiendo, en el fondo. Tal cual. Y es un poco lo que estamos, en el fondo, comentando ahora en este espacio. Los componentes de la regulación emocional son tres pilares importantes, ¿verdad? Uno es el poder sentir y experimentarla, ¿sí? Y experimentarla no es que nosotros le pongamos palabra, ¿verdad? Y le pongamos idea a esa emoción, sino que generalmente, a propósito de lo que dice Bernardita, las comenzamos a sentir en el cuerpo. Dolores, ¿verdad? De alguna manera, situaciones que nos empiezan a generar ciertos espacios de incomodidad, ¿verdad? Entonces, dolores de guatita, de cabeza, dificultades para conciliar el sueño, ¿sí? O una alegría inmensa, por ejemplo, ahora cuando ya se bajaron el tema de las cuarentenas y podemos quizás volver a reencontrarnos con algunos seres queridos, todo eso empieza a pasar en el cuerpo. De hecho, el aprendizaje que tienen los niños es desde el cuerpo. Una guagua, ¿verdad?, que, por ejemplo, en los brazos de su mamá se asusta cuando se cierra una puerta, lo siente en el cuerpo. El niño hace un gesto, ¿verdad?, de sobresalto. Y es la madre la que le dice, oh, mi guagua se asustó, ¿verdad?, le dio miedo. Y le vamos poniendo nombre a ese registro que parte en lo corporal, ¿sí? Por eso es tan importante lo que decía Bernardita. Luego de sentirlo y experimentarlo, ¿verdad?, vamos a tener la capacidad de expresarlo. ¿Cómo lo vamos a expresar? Y ahí tenemos ciertas dificultades, ¿sí? Hay veces que no expresamos de alguna manera adaptativamente nuestras emociones. Y, no sé, pues, de alguna manera tenemos crisis de rabia o un nivel de irritabilidad mayor, etc. Y posteriormente, un tercer pilar tiene que ver con la modulación afectiva. Es decir, lo sentimos, lo expresamos y lo modulamos, que es la capacidad de expresión adaptativa de nuestra emoción. ¿Sí? Dale con él. Por lo tanto, las emociones nos informan acerca de nuestros espacios tanto mental, cognitivo y somático, ¿sí? Y en la medida que nosotros estamos más conectadas y en esta como guitarra que decíamos, el afinamiento, vamos a tener una capacidad de registro y de hacernos cargo y de toma de conciencia mayor que nos va a permitir un bienestar emocional mayor, ¿verdad? Y en ese sentido, pensando en lo que ha ocurrido ahora, ¿verdad?, les quiero mostrar un modelo de regulación emocional y de cómo nosotros nos enfrentamos a situaciones de estrés que tiene que ver con el modelo de las ventanas de tolerancia, ¿verdad? Y este modelo de las ventanas de tolerancia nos habla de que cuando nosotros estamos enfrentados a ciertas situaciones de estrés, ¿verdad?, tenemos un espacio y una ventana de tolerancia óptima,
que es el que ven en verdecito, ¿sí? Esta linda ilustración la hizo una psicóloga, se llama Carolina Harris, y que de alguna manera lo hace tan amigable para que nosotros podamos entender cómo nos movemos dentro de estas ventanas de tolerancia. Este registro surge cuando nosotros estamos enfrentados a situaciones de estrés, nos vamos a comportar de alguna de estas tres maneras, y ustedes se pueden identificar en alguna de estas tres maneras, ¿sí? De estas tres maneras de afrontamiento y de funcionamiento. Nosotros tenemos una ventana de tolerancia que es como, el estrés está siempre con nosotros, ¿sí? Y frente a ese estrés que yo puedo manejar, de alguna manera afrontar en una zona óptima, es lo que pasa en este lugar verde que yo lo estoy poniendo ahí, que tiene que ver con estar disponible y conectado, ¿verdad? En los niños, nosotros, estamos curiosos, ¿verdad? Estamos disponibles, nos podemos conectar en nuestras reuniones, aprendemos, ¿verdad? Tenemos capacidad de atención, de goce, podemos aprender, etc. Cuando el estrés al que estamos sometidos nos genera un salirnos de esta zona de tolerancia óptima, nos pueden pasar dos cosas. Uno es hiperactivarnos, ¿verdad? Y que es cuando nos conectamos con la rabia, con irritabilidad, estoy con un nivel de preocupación máxima, ¿verdad? Los niños comienzan a ser más rabietas, ¿verdad? De alguna manera hay mayor niveles de frustración, etc. Y con mucho contenido más rabioso y mucho más conductas externalizantes, ¿verdad? Se le notan estas conductas. Y por lo tanto estoy hiperactivado. Otra manera en la que yo puedo reaccionar, ¿verdad? A propósito de un estrés que se me escapó a mi ventana de tolerancia, de lo que yo estoy capacitado para afrontar, es que yo de alguna manera me desconecto, ¿sí? ¿Y qué ocurre ahí? Me hipoactivo y de alguna manera me congelo. Es como que no puedo concentrarme, me siento apagado, siento un nivel de energía bajísimo. En los niños tienden a estar no queriendo jugar, ¿verdad? No queriendo conectarse a sus clases remotas, niños mucho en la pieza, y nosotros los adultos también dejando de compartir lo que estoy sintiendo, de alguna manera con un nivel de inhibición mayor. Ahí es donde nosotros tenemos que observar qué me está pasando y en qué de estos tres niveles yo me siento o me reconozco que estoy frente a esta situación de estrés que estoy viviendo hoy, ¿sí? A propósito de la pandemia impacta en nuestras vidas en distintos ámbitos, y en esos ámbitos van a haber factores estresantes. ¿Cómo yo estoy afrontando esta situación de acuerdo a estos tres niveles? Yo creo que cada uno de nosotros podemos encontrar y decir, ¿saben qué? Yo en realidad me hiperactivo, ¿verdad? Me vuelvo mucho más irritable, estoy con un nivel de ansiedad mayor, me cuesta conciliar el sueño, etc. ¿Sí? Vamos con esto. Entonces, ¿por qué la capacidad de regulación es un desafío para los adultos? Dale. ¿Cuáles son los mitos con respecto a esto? Nosotros los adultos pensamos que tenemos una mayor capacidad de regulación, y en ese sentido, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, es que preguntaron justo algo respecto del modelo. Dale. Si es que uno puede pasar por distintas fases, en el fondo, pasar desde lo más, o sea, como desde la inhibición y... Sí, ¿sabes por qué? Porque esto no tiene que ver con una forma de ser, es una forma de reaccionar frente a situaciones de estrés. Y por lo tanto, puede que nos reconozcamos nosotros, por ejemplo, en que cuando se trata de el ámbito, no sé, familiar, yo soy capaz de tolerar niveles de estrés importantes porque siempre estoy conversando, estoy conectada, ¿verdad?, con los hijos, con la pareja, etc. Pero pasa que en situaciones que, por ejemplo, laborales, donde se escapa mi nivel de tolerancia a propósito de que hay demasiadas demandas, demasiadas situaciones, a propósito ahora del desconfinamiento, que tengo que volver, entonces muchos frentes, y ahí tiendo a afrontar esto de una manera hiperreactiva. Me pongo mucho más enojón, estoy mucho más reactivo, ¿verdad? Entonces, uno a lo largo de las distintas instancias en las cuales nosotros nos relacionamos con otros, podemos ubicarnos en distintos espacios.
¿sí? No es una manera de ser, es como yo afronto las situaciones que me generan estrés. Súper. Ya, los mitos entonces. Los adultos, por ser adultos, tenemos mayores capacidades de regulación. En realidad, no, ¿verdad? Necesitamos ayuda para recuperar también la seguridad. Y es por eso que es tan importante también la primera, como el primer peldaño para lograrlo es aceptar que también necesito ser regulado, ¿sí? ¿Los adultos se deben calmar y regular solo? Tampoco, es un mito, ¿verdad? Necesitamos una red de apoyo, necesitamos pareja, necesitamos familia, amigos que nos ayuden a tener conversaciones que nos ayuden a regularnos, ¿sí? Dale. Por lo tanto, esta frase me encanta de Short, psicólogo y investigador, que la tarea más difícil de los padres o de los adultos no es regular el comportamiento propio, o sea, no es regular el comportamiento de los hijos, sino que regular el propio, ¿sí? Es tremendamente complejo también la autorregulación. Sobre todo nosotros los adultos, porque somos los que estamos llamados a ser capaces de regular a los niños, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? A nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, ¿sí? Y muchas veces nosotros no contamos con ese nivel de regulación, ¿verdad? De autorregulación, y por lo tanto vamos a regular cuando nosotros no estamos regulados. Y yo creo que si ustedes empiezan a repasar situaciones que ustedes dicen, chuta, he tenido dificultades, ya sea en mi trabajo o en mi casa a nivel familiar, donde no he podido resolver ciertas situaciones y tiene que ver con que yo, como me siento, estoy en una emoción que no es la más propicia para ir a regular a otros. ¿Sí? Dale. Por lo tanto, ¿qué es importante? Observar y reconocer qué nos está pasando. Cómo me siento, ¿verdad? Para ir a ver cómo se siente otro. Si ustedes lo piensan, este ejemplo me encanta a mí, que es cuando ustedes están viajando en avión y hay una situación de emergencia y caen las mascarillas de oxígeno, la indicación que hay es, primero, colóquese usted, la suya, y luego asista al que está al lado. Y eso tiene mucho que ver, y me parece una metáfora importante en términos de imagen, de qué es lo que tiene que ocurrir. Yo me regulo primero para poder regular a otro. Y en ese sentido, la pregunta que es, ¿será posible regular a otro cuando nos sentimos amenazados, sobrepasados o paralizados? No, ¿verdad? No es posible. Entonces, aquí me encanta este cartel también, se solicita mamá profesional, qué difícil, o papá profesional, qué difícil es serlo, ¿verdad? Porque, chuta, tenemos tantos desafíos hoy, sobre todo hoy, ¿verdad? El tema es que tenemos que tener conciencia y tomar conciencia de que somos agentes correguladores, ¿verdad? De que de alguna manera estamos desafiados a proporcionar una relación afectiva duradera y consistente con nuestros hijos, nietos, sobrinos, ¿verdad? Y de alguna manera lo que comencé diciendo es regular expectativas. Nuestro nivel de regulación emocional hoy no es el mismo que teníamos ayer, ¿sí? Y no es el mismo que vamos a seguir teniendo, porque de alguna manera estamos sometidos a factores de estrés importantes, amplios, crónicos, ¿sí? Y en ese sentido también ser bastante, de alguna manera, cariñosos con nosotros mismos para regular estas expectativas y no ponernos expectativas tan altas que no vamos a poder cumplir y que por lo tanto va a haber un nivel de frustración mayor. Dale. Como les dije anteriormente, no nacemos regulados, sino que nos vamos regulando y de alguna manera vamos construyendo nuestro sistema de regulación. ¿Y cómo construimos nuestro sistema de regulación? Con experiencias repetidas donde otros nos regulan. Y por eso es el desafío de los adultos, porque en la medida de cómo yo me regulo y voy a regular a otro, ese otro va a internalizar, se va a quedar, va a guardar esa experiencia de regulación y son las que los va a acompañar a lo largo de la vida. Siempre hay tiempo. En crianza siempre hay tiempo. Cuando uno dice, pucha, pero a lo mejor cometí ciertos errores. Bueno, siempre se puede reparar. Y por eso es tan importante tomar conciencia de la importancia que tenemos y cómo nosotros tenemos que ser agentes correguladores constantes. Una de las cosas de la pandemia que ha ocurrido, que tiene que ver, también hemos visto tantas situaciones negativas, pero positiva, es que nos ha dado una oportunidad única, que no habíamos tenido nunca.
que es poder observar tan de cerca a las personas con las cuales vivimos, a nuestra familia, ¿verdad? Observar en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y por lo tanto comprender muchas situaciones que antes veíamos como en la puntita del iceberg y hoy tenemos la panorámica completa. No dejemos pasar esta oportunidad en la que tenemos al otro constantemente cerca de nosotros. Y en ese sentido, somos un modelo que los niños van a manejar, observar constantemente durante todo este proceso, ¿sí? El cómo me regularon será mi forma de regularme, ¿verdad? A propósito de este aprendizaje. La capacidad de regulación de estas experiencias repetidas y el modelo que estoy observando va a organizar y regular las experiencias que voy a tener con otros, ¿sí? Y de alguna manera, la importancia en este tiempo también de contar con adultos sensibles y receptivos a los estados emocionales que están experimentando los niños. Y en ese sentido, Isa, para mí también, lo comentamos mientras estábamos organizando y pensando este espacio con Isabel, de que, claro, nosotros en el hospital estamos recibiendo un montón de, habilitamos un número de teléfono para contención emocional, y funcionarias y funcionarios han utilizado ese teléfono, y una de las cosas que me ha sorprendido en esa llamada ha sido esto de contar con adultos sensibles y receptivos para otros. De repente ellas están súper sensibles respecto a su hijo y muy poco sensibles respecto de sí mismas. Entonces pasa que me llaman asustada, así como, es que ¿sabe qué? Le grité, y no le había gritado nunca, y le grité como nunca, o sea, como una sensación de culpa muy fuerte, y decir, ¿cómo me fui a si nos ponemos técnicos, cómo me fui a desregular de esta manera, ¿cierto? Y en ese sentido me parece interesante como reforzar la idea de que el desafío, ¿por qué le pusimos desafío? Es porque el desafío en pandemia es que los niños, las niñas, los adolescentes, nuestro entorno está viviendo una situación de estrés muy grande, y nosotras tenemos una situación de estrés también, y en este rol que nos corresponde como adultos respecto de los niños, de repente se ve súper complicado si es que yo no soy sensible conmigo misma, y si no estoy atenta a cuándo necesito ayuda, dónde buscar apoyo, cómo puedo en el fondo porque esto no es una, ¿cómo decirlo? Esto de que la forma en que me regularon será mi forma de regularme no es una, ¿cómo se dice cuando...? Está decretado, como que no es está, algo... claro, no una condena, ¿se entiende? No, o sea, es como un momento en que, claro, no una condena, uno puede abrir los ojos y decir, efectivamente, la manera en que me enseñaron, que también lo hablamos con Isabel, que nos enseñaron de manera que en esa época se confiaban que funcionaban, como por ejemplo, no sé, dejarnos llorar en la pieza hasta que se nos pasara. En el fondo había esta idea de que el niño siempre le estaba manipulando, entonces había como cierta como competencia, así como con el niño. Eso no significa que hoy día tenemos que ser conscientes, mirar esa situación y darnos cuenta y decir, chuta, parece que aquí hay algo que no me está haciendo bien, no le hace bien a mi familia, y ahí entonces yo puedo tomar una decisión diferente. Tal cual. Cada situación de desregulación o de conflicto es una tremenda oportunidad para hacer algo distinto. Siempre, ¿verdad? El tema es que tomemos conciencia, ¿sí? Y tomamos conciencia sobre todo del rol que tenemos nosotros los adultos, ¿sí? Con nosotros, con nuestros pares, ¿verdad? Y también con los hijos y con los niños en general. Y en ese sentido, dando como recalcando la importancia que tiene que ver con lo de correguladores, es porque los niños pequeños no tienen la capacidad de regulación. Y en ese sentido es también como regular expectativas, porque muchas veces tenemos la expectativa de que el niño se autorregule cuando no lo va a lograr, ¿verdad? Y entonces que se le pase lo que está sintiendo, ¿sí? Tiene que ser acompañado, y es el concepto que desde psicología llamamos la heterorregulación. Y mientras más pequeños son los niños, la respuesta del adulto tiene que ser más inmediata, ¿sí? Porque es esa experiencia repetida en el tiempo en la que el niño va a sentir que cuento con un adulto sensible y receptivo a mis necesidades, ¿sí? Y creo que lo que puede estar pasando en muchas familias es que los niños están con un nivel de intensidad emocional mayor,
¿verdad? Con un nivel de intensidad mayor, ¿en qué sentido? Como que situaciones que antes no generaban estrés, hoy sí las generan, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros los adultos no minimizar aquellas situaciones, ¿sí? Los niños han tenido muchísimas pérdidas. El tema es que no tienen mucha voz ni voto como para decir, me rehúso, yo ya no quiero más Zoom y quiero mi colegio, y quiero correr en el patio, etcétera, y ver a mis amigos, ¿verdad? Es como una aceptación que tienen solamente, ¿sí? Entonces, creo que hay muchas cosas que están desregulando a los niños en estos momentos, y justo viene esa pregunta, ¿qué desregula su hijo, hija, nieta, sobrina, los que no tengan hijos? ¿Qué han visto en los niños? Este es por el chat, porque no tenemos, Sí, por el no chat. tenemos nuestra pregunta. No, es que eran demasiadas las categorías posibles, así Sí. que sea más bien abierto. Quienes tienen hijo, hija, nieto, nieta, ¿qué es lo que desregula a... Yo les puedo contar un poco lo que yo he ido observando a propósito de atender familias. Mucho tiene que ver con el colegio, ¿verdad? Yo creo que el tema del colegio ha sido un estrés importante que hemos tenido los que estamos con niños dentro de la casa. Hay colegios que se han tomado esto de una manera bastante sensible con los niños y de alguna manera no han querido hacer como que estamos en clases como si estuviéramos en el colegio, porque no es real, no es una situación, ¿verdad? Que es igual. En cambio hay otros que sí, se han puesto muy, muy exigentes y eso ha generado un estrés importante. Las transiciones también, a propósito de esta estructura, yo les decía, esta estructura flexible que hay que tener, porque las transiciones de ir a acostarse, de dejar de jugar, Fortnite, video, ¿verdad? Esa es como la gran situación que me ha tocado enfrentar. El cambio de horario en términos de los hábitos básicos, de sueño, ¿verdad? Alimentación, todo eso ha cambiado y eso desregula mucho a los niños. ¿Hay algo más en el chat? Sí, mira, se habla de las separaciones, en el sentido de que las separaciones en el contexto de pandemia se vuelven más difíciles, no están seguros de cuándo van a poder volver a ver otras personas. A mí me pasó con mi sobrina, lloró como una hora la pobrecita cuando la fui a ver. Estaba tan contenta y después no sabía si había sido buena idea. Después, cuando tienen que desconectarse de un videojuego, la imposición de ciertas reglas, la imposibilidad de ver a sus amigos y jugar con ellos, el no poder ver a sus amigos, el que los padres estén presentes pero no interactuando con ellos, que también es algo interesante, o sea, estamos trabajando. Mira, es súper interesante eso, porque muchos niños me dicen, es que a mí me estafaron. O sea, nos estafaron porque en el fondo se supone que íbamos a estar con los papás todo el tiempo, pero los papás no están. Y ahí hay una frustración importante, porque los niños creían que esto iba a ser distinto, de que quizá el colegio iba a ser un poquitito colegio, pero iba a estar mucho más con el papá y con la mamá, jugando, ¿verdad? Que es algo que les gusta mucho y que es como el mundo de los niños. Sin embargo, los papás tenían que hacer teletrabajo. Y eso yo te diría que es algo que desregula muchísimo y cómo administrarlo. Lo que dice hay administración del tiempo, ¿verdad? Dormir, tarde, clase. Los adolescentes. Eso es interesante, porque no a todos le ha pegado de la misma manera. Hay algunos que han funcionado muy bien en pandemia, ¿verdad? Y otros que lo único que quieren es salir y encontrarse y volver a tener esta libertad. ¿Qué más aparece? Dice, he observado que lo desregula la sobreprotección, el miedo, encontrarse con el noticiero, cosas que antes nunca le importó. Mira, qué interesante. Ahí, en todas estas características que ustedes me están dando, uno pudiese encontrarse de cómo están funcionando los niños en este modelo de las ventanas de tolerancia. Un niño que antes no estaba ni preocupado de las noticias y que hoy sí quiere ver las noticias. He tenido niños que están por unas cosas bastante obsesivas de llevar cuántos contagiados hay hoy día, ¿verdad? Tiene que ver con que está hiper reactivo, está hiper alerta, ¿verdad? De saber todo lo que tenga que ver con las noticias, qué está pasando, cuántos muertos, etcétera, ¿sí? Sí, y también lo que yo observo, yo tengo 10 sobrinos, pero no tengo hijos, pero tengo una muestra grande. Y he visto harto en los menores de 7, en mis sobrinos menores de 7, como una obsesión como con estos juegos de, como que antes eran controladores de los juegos, pero ahora son aún más controladores y quieren sostener un mismo tipo de juego durante horas con el adulto. Entonces, uno
tiene que decirle en un momento, mis hermanas tienen que decirle, no puedo seguir jugando contigo, tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que hacer otras cosas, ¿cierto? Y el momento en el que pierden esa atención súper o sea, dirigida por ella y que en el fondo no quiere como soltarla, ahí hay una desregulación muy fuerte. A diferencia de antes, que si podíamos jugar una media hora, qué sé yo, y luego mi hermana decía, ok, continuamos mañana, y no pasaba nada. Ahora genera una... Tal cual. Todas estas situaciones que ustedes están mencionando son tremendamente importantes y todas estas situaciones pueden resultar estresantes. El tema está en que ahí aparecen emociones y aparece desregulación. Si nosotros obviamos esto y dejamos que esto ocurra, va a ocurrir una vez y otra vez y otra vez, es importante poder ponerla sobre la mesa, hablar de cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? Tener reuniones familiares, por ejemplo, ahora que tenemos esa posibilidad, donde conversemos de cómo nos hemos sentido, de que generalmente nos está pasando que cuando estamos, a propósito de lo que tú dices, Connie, jugando, pasa que partimos pasándolo súper bien, pero siempre terminamos enojados porque pasan ciertas situaciones. Entonces, ¿qué está necesitando ese niño que no quiere soltar a la mamá y repetir el juego, y repetir el juego, y repetir el juego? Hay una necesidad detrás, ¿verdad? Y entonces, si no la podemos como dar espacio para que esa necesidad aparezca, va a seguir esa situación de regulación constante. Entonces, creo que es importante, a propósito de marcar los límites, por ejemplo, de que si bien estamos todos en casa, tenemos momentos para distintas cosas. Y que nosotros como adultos sabemos que los niños quieren estar con nosotros jugando y pasando buenos momentos, entonces vamos a destinar un horario para que eso ocurra. A propósito del teletrabajo, donde está todo mezclado, una de las cosas que puede ocurrir y que los niños se dan mucho cuenta es que estamos jugando con ellos, pero estamos contestando también un WhatsApp o un mensaje, ¿verdad?, a propósito del trabajo. Entonces, ¿qué sugerencia les daría? Es presencia y seguridad, pero presencia a conciencia. Es decir, esta es mi hora de juego, ¿verdad? Voy a estar disponible emocionalmente en esta hora de juego, sin otras interrupciones. Y eso, a propósito de la multifuncionalidad que estamos viviendo dentro de la casa, puede que no ocurra, ¿sí? Ya. Las separaciones, súper importante. Están hablando acá de las separaciones, ¿verdad? Está mucho más apegada. Bueno, eso es parte de... hay muchas situaciones, o en los niños hemos visto situaciones de algunas conductas más regresivas, ¿verdad? Niños que antes tenían un nivel de autonomía mayor, hoy tenemos un nivel de dependencia mayor. Claro, porque hay situaciones y hay un miedo bastante profundo. Esta pandemia genera un impacto a nivel de la seguridad importante de nosotros. Hemos perdido mucha certeza, hemos perdido mucha seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Esto es lindo ponerlo ahí, mantener la calma, pero otra cosa es con guitarra, ¿verdad? Pero lograr tomar conciencia de que en estos momentos no es la mejor manera que tengo para ir a combatir una batalla a nivel familiar, ¿verdad? No es el mejor momento para enfrentar a mi hijo que está con una pataleta o con una desregulación emocional importante. Buscar apoyo, ¿verdad? ¿Quién más puede? ¿Quién está en una situación de mayor regulación que yo? Mirarme en qué estoy para ir a acompañar a otro, ¿verdad? Evitar situaciones y reacciones que aumenten la desregulación. Es decir, si un niño está con rabia, con pena, las conductas del adulto son reductoras de estrés, no que aumenten el estrés. Entonces, si yo comienzo con una escalada de un grito, otro grito, o que se vaya la pieza, ¿verdad? Eso no va a ayudar a la regulación ni de él ni mía. Al contrario, la aumenta, ¿sí? Contacto físico. Es súper importante. Hay niños que cuando están desregulados no quieren nada, ¿verdad? O sea, ojalá que no se acerquen. Eso no significa dejarlo solo. Por eso yo hablaba de dos conceptos importantes: presencia y seguridad. La presencia es muy importante a la hora de regular, ¿verdad? Yo puedo acompañar, no necesariamente puedo abrazarlo, ¿verdad? Pero sí puedo tener un contacto visual, ¿verdad? Puedo sentarme en el suelo, como está. Si es un adolescente y me cierra la puerta y no quiere hablar conmigo,
tocarla y decirle que en este momento nos damos cuenta de que no quiere conversar, pero que yo voy a estar disponible para él cuando quiera hacerlo, ¿verdad? Y que me preocupa que esté sintiéndose de esa manera, es marcar presencia, ¿sí? Aumentar la predictibilidad. Partimos diciendo que habíamos perdido esto de la transitoriedad y la estructura que nos daban nuestras rutinas externas. Hay que llevarla a la casa, pero yo escuché mucho al inicio de la cuarentena, hagan rutinas. Si nos ponemos en rutina, sin la capacidad de flexibilizar aquellas rutinas dependiendo del monitoreo emocional que estamos haciendo de nuestra familia, nos volvemos rígidos. Y en estos momentos no podemos ser rígidos, ¿sí? Si es que insisto en que se tiene que conectar a todos los Zoom y tiene que ser así porque debe hacerlo, y lo veo que está triste o que está con un nivel de cansancio o de enojo importante, poder decir, me doy cuenta de eso, visibilizar, ¿verdad? Validar esa emoción, y a lo mejor por hoy día creo que sería mejor, o te voy a dejar descansar un ratito, o que te quedes conmigo, que cocinemos algo rico, etc. ¿Sí? Hay unos memes que salen que a mí me parecen interesantes, que hay un meme que se ha repetido con distintas imágenes, pero la frase es como, discúlpenme, esta es mi primera pandemia. Como en el fondo esta idea como de que no nos olvidemos que es nuestra primera pandemia y que estamos entonces todos aprendiendo a cómo hacerlo en esta primera pandemia, y en ese sentido, esto de la rutina tan rígida, como si la pandemia no existiera, como en el fondo dejando el contexto como guardado, genera mucha ansiedad porque es la primera vez que el niño está teniendo clase a distancia, es la primera vez que está teniendo, que no puede salir, es la primera vez que la mamá está trabajando en la casa o el papá, es la primera vez que tiene crisis económica y que están conscientes de la crisis económica. Entonces, finalmente, es interesante esto que dice, nosotros también en nuestros cartelitos en el hospital hemos puesto la importancia de la rutina, pero es interesante esto de cómo ser flexible en esta rutina para ir priorizando qué es lo importante en ese momento, en el fondo. Tal cual. O sea, yo siempre le digo a los papás, definamos qué batallas vamos a pelear. Hoy no las podemos hacer todas. Ni nosotros, por eso regular expectativas. Yo creo que ese es algo que hay que como tatuarse en la frente, regulemos expectativas. Siento mucho la partida de la mamá de una de las personas que está acompañando, ¿no? Y ahí dice, he visto tan emocional a mi hijo, ¿verdad? Bueno, hay que dar espacio para que eso aparezca, ¿verdad? Y dar espacio para que todas estas emociones, por eso yo le saco la etiqueta de emociones positivas y negativas, que aparezcan, ¿verdad? Y acompañarlos en eso. Tiene su ciclo, ¿sí? Pero es importante darle espacio para que naturalmente eso ocurra, ¿sí? Ya, sigue. ¿Qué hacer entonces? Ya Francisco se está despidiendo. ¿Qué hacer? Es poner en palabras las emociones, ¿verdad? Que es validar las emociones, validarla, ¿verdad? Y hay un concepto que es muy importante, que nosotros usamos en psicología, que es la mentalización, ¿verdad? Que es que yo leo, ¿verdad? Y registro qué es lo que está sintiendo el otro, ¿sí? Espérate, voy a correr un poquitito de esto acá. Entonces, cuando yo pongo en palabras qué está sintiendo mi pareja, mi compañero de trabajo, ¿verdad? Mi hijo, mi hija, y soy capaz de validar esa emoción, a veces no la estoy compartiendo, pero la valido, es un paso tremendamente importante, que nos ayuda a conectarnos con otros, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a regular a alguien, y cuando siento que hay una desregulación importante en mí o en otro, primero preguntarme qué estoy sintiendo con eso que está pasando ahí afuera, ¿verdad? Y luego, qué siente el otro, ¿sí? Aumentar las experiencias de disfrute, eso es importante, y me llamó la atención, y lo vuelvo a decir, que no aparecía la alegría, ¿verdad? En esto, y tienen que haber momentos de alegría, pero pueden pasar desapercibidos, y es súper importante que vayamos viendo cositas pequeñitas que nos generan alegría durante el día. Y intencionar el bienestar emocional, ¿con qué? Con gratitud, con amistad, con calidez, con humor, serenidad, optimismo, alegría, ¿ya? Isabel, me llegó en privado el mensaje, estamos un poco en los tiempos, sí, pero igual me gustaría como, me llegó de una de las participantes que
la pandemia, falleció su hermano durante la pandemia, y esta funcionaria está súper complicada con cómo regular a su madre, que tiene 91 años. Yo creo que es importante también decir que aunque estemos focalizándonos en niños o en... o sea, la regulación emocional es un proceso que todo lo que aquí vamos conversando va dando clave para, en el fondo, abordar la situación independiente de quién tengamos al lado. O sea, si es mi mamá, si es mi hermana, si es mi pareja, si es mi hijo, preguntarme qué estoy sintiendo yo antes de saber qué es lo que siente ella va a ser clave. Preguntarme cuáles son las experiencias de disfrute que puedo tener con ella va a ser clave también. En el fondo, darle el espacio, reconocer y permitir que viva la emoción que tenga que vivir también. De repente regular la emoción puede generarnos el prejuicio o está como el prejuicio de que para regular una emoción la persona tiene que terminar contenta y feliz, así como que en el fondo como que todo tiene, como que en el fondo como que nuestro objetivo final es que se vayan estas emociones que son como negativas en nosotros. Y como controlarlas. Y controlar la emoción del otro, exacto, más que acompañar la emoción del otro. Así es, así es, así es. Es súper importante lo que tú dices, que cuando yo veo a alguien que está con pena, cómo yo me vivo la pena, ¿verdad? Cómo yo habito la pena. Arranco de ella, me quedo, le tengo miedo porque siento que me va a inundar enormemente. Entonces, ¿qué siento yo con la emoción que tiene otro? Y ahí ir a regular, ¿sí? Actividad en familia. Ya vimos, actividades en familia que les pueden servir, ¿verdad? Y esto no es para niños solamente, es para todos, ¿verdad? Tener un termómetro emocional, ¿verdad? Con niños uno puede construir uno tan lindo como ese, ¿verdad? Donde los colores representan las distintas emociones. Entonces partimos con serenidad, calma, ¿verdad? Y llegamos hasta la ira, la rabia que tenemos en el rojo, y podemos ir identificando cuáles son las emociones y qué situaciones me llevan a sentirme de tal o cual manera. El panel de las emociones también, cómo amanecimos, cómo estamos, ¿verdad? Si bien somos todos adultos en la casa y no nos da como para hacer un panel de emociones, pero hablarlo, ¿cómo estamos? ¿Cómo te has sentido, verdad? Son conversaciones que se obvian y que son tan, pero tan importantes. El rincón de las emociones, esto con niños funciona muy bien, que es en el fondo un espacio donde pueda ir a vivir, expresar la rabia, ¿verdad? Pegarle los cojines, romper hojas, pintar más fuerte, etc. Pero también disfrutar de la alegría, encontrar la calma, por eso el rincón de las emociones. Y esto, que yo de verdad se lo sugiero, que es el muro de las necesidades, ahora que estamos tanto tiempo todos juntos, ¿verdad? Que cada uno de los integrantes de la familia pueda, esto puede ser una conversación familiar y qué sé yo, ¿qué necesita de los demás para sentirse en bienestar, ¿verdad? Yo necesito, no sé, pues, una mamá con hijo adolescente que una vez al día me da un abrazo rico, porque eso me recarga, me ayuda, me hace sentir que estamos bien, que estamos conectados, ¿verdad? La otra vez hablaba con unos papás que tienen hijos muy chiquititos y están trabajando y es gritos, gritos, gritos todo el día, y entonces en el muro de necesidades dijeron, necesitamos media hora de silencio absoluto durante el día. Y lo definieron después del almuerzo, como para tener media hora. Y lo cumple, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es poner ahí en explícito, ¿verdad? ¿Qué necesito de los demás? Dale. Ahí. Ya, y tarea para la casa, para terminar, en esta misma línea, a propósito que yo les decía, cómo atesorar los momentos y los momentos de disfrute. Pensémonos metafóricamente y en términos de imagen que somos como una pila, como la pila del celular. Díganme que uno no se preocupa del celular y que esté cargado, ¿sí o no? En la noche agarro mi celular, ¿verdad? Lo cargo, que no se vaya a descargar el celular en el día, o ando con el cargador para todos lados. Si nos preocupáramos tanto como de nuestro celular, de nosotros mismos, pucha que cambiarían muchas cosas. Y entonces la tarea es que nos imaginemos que somos como una pilita, ¿verdad? Y entonces que durante el día, ¿qué cosas estoy haciendo que me ayudan a cargarme, ¿verdad? ¿Qué me recarga? ¿Y qué cosas durante el día hacen que me descargue? Seguramente, si ustedes hacen esa lista hoy, van a ver muchas más cosas que hacen que a ustedes los desgaste, ¿verdad? Estamos en el hacer, en el rendir.
Y pocas cosas hacemos conscientemente que me ayudan a recargarme. Yo sé que el hospital, ¿verdad?, ha hecho y tiene mucho material de cosas que nos pueden ayudar en este bienestar, ¿verdad?, personal, en la relajación, el mindfulness, como nos comentó Bernardita, ¿verdad? Y me gustaría que se metieran y pudieran encontrar alguna actividad que les resuene, que los haga disfrutar, porque es muy importante incorporar experiencias de disfrute en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso no es estar desconectado, sino que también es como ser más equilibrado en términos de que, chuta, lo estoy pasando mal, ¿qué cosas hago? Y hago a mi entorno también para ayudar a recargarme. ¿Sí? Ya, Connie. En ese sentido, Isa, contarles que esto es un desafío grande en Occidente, porque somos una sociedad que los tiempos de ocio los tenemos aniquilados con el traslado, con el producir, y muchas personas no saben qué cosa les gustaría hacer en el tiempo de ocio. ¿Ya? O sea, como que uno les pregunta, ¿hay algo que te gusta hacer? Y no saben mucho cómo contestar. Entonces nosotros en el hospital tenemos dos plataformas, una es la de intranet, que es solo para funcionarios, y que si es que ustedes no tienen clave de intranet, pueden ingresar de todas maneras con la clave genérica, y una clave genérica en el caso de que ustedes no tengan acceso a intranet, y que hemos puesto en una carpeta que se llama Salud y Bienestar de los y las Trabajadoras, donde hay distintas técnicas, consejos, hay ejercicios de respiración, hay un ciclo de autocuidado desde la medicina integrativa. O sea, hay distintas técnicas, porque aquí no hay una receta. No a todos les va a hacer bien ejercicios de tal tipo, no a todos van a... O sea, esto es una búsqueda. Y que en el fondo, pero la invitación es a que hagamos esa búsqueda, a que hagamos la búsqueda para cuidar nuestras emociones tenemos que parar, y para parar, ojalá hacerlo con una actividad que nos nutra, que nos fortalezca, ¿ya? Y que no nos pare la emoción. ¿Qué es lo que pasa con las crisis de pánico, con las crisis de angustia, que en el fondo llegan como un rayo en la cabeza y que muchas personas quedan así como, ¿pero qué fue lo que me pasó? Como, yo hasta ayer estaba funcionando y hoy día no puedo. Estos espacios nos van a permitir ir atendiendo lo que nos va pasando. Y tenemos además en la web del hospital, en calvomaquena.cl, otro banner, pero que este banner está súper... su objetivo principal son los niños y las niñas y los adolescentes, entonces tiene actividades para distintas edades, con material para imprimir, con historietas, con cómics, cuentos, música, actividades, juegos, cuentacuentos, según edad, y que en ese momento en que se nos acabaron las ideas con nuestro hijo o hija y ya no se nos ocurre nada más, y además hay algunos un poco exigentes que piden cosas nuevas todos los días y que es difícil, esta es una buena herramienta como para poder encontrar esas cosas nuevas, ¿ya? Y finalmente tenemos el teléfono de asistencia emocional y social, que se fue activado específicamente para funcionarios del hospital durante la pandemia, y que es un teléfono que funciona 24/7, es un teléfono que lo que busca es hacer la primera contención y orientación, y luego derivar en caso de que sea necesario. Quiero que sepan además que nosotros estamos en vínculo con toda la red, entonces también hemos podido derivar a familiares, a hijos, según la situación socioeconómica, en lugares de atención gratuita. Entonces es un teléfono que la idea es que lo usen, y que no es necesario tener la peor sintomatología del mundo. Lo que importa es que si lo necesito, si quiero orientarme, lo tomo. No un teléfono de atención en crisis, no se llama teléfono de atención en crisis, se llama fono de asistencia en salud mental y asistencia social. Entonces, es importante que lo utilicen, ¿ya? Perfecto. Connie, ¿te parece que dejemos de, ¿cómo se llama?, de compartir pantalla y que nos miremos para despedirnos? Me gustaría mirar. Mientras estoy tratando de ver cómo lo hago para dejar de compartir. Eso, dejar de compartir, y ahí los vamos a ver a todos. Y les voy a copiar la última encuestita que les pedimos, por favor, que la contesten, porque
Es una encuesta que lo que busca es que nosotros sepamos con qué se van de este espacio, con qué palabra, con qué reflexión se van de este espacio. Es una encuestita súper breve, ¿ya? Es solo que ustedes escriban la palabra con la que se van. Entonces, eso, mientras tanto van contestando ahí, espérenme un poquitito, que puede ser que les va a salir malito el link. Ahí. Manda, si queréis, compártelo y ahí muestra el link. Sí. Y después nos despedimos con todos presentes. Sí. Voy para allá, que de repente me confundo. Ahí está el link, lo pinchan y por favor vayan contestando. Voy a compartirla ahora nuevamente, esto. Y que vayan contestando y también pueden abrir su micrófono, hacer el comentario que necesiten si es que prefieren decir algo más que... Esta es una palabra, ¿verdad? ¿Qué tienes que poner? Sí, ya. Una palabrita. ¿Con qué me voy del espacio, por favor? Perdón, pero ¿dónde uno lo contesta? Yo no lo veo. En el chat, no ha llegado el chat. Ay, quizás le estoy mandando a una persona en individual. Deme un segundito, voy a ver qué es lo que estoy haciendo. Es que, exactamente, le estoy mandando en privado. Disculpa, la Pati tendría que haber contestado, se lo mandé a ella. Ya, ahí está el... Ahí estaba todo, ahí llegó, disculpe, gracias. La capacidad de adaptación es una de las capacidades que hemos desarrollado en este tiempo. Imagínate estas presentaciones ahora interactivas, con encuesta incluida. Sí, hemos tratado de ir modernizándonos también para hacerlo un poco más entretenido. Ahí sí. Escriben una palabrita y nosotros vamos a saber con qué palabras se van del espacio. Agradecimiento, herramientas, aprendizaje, agradecida. ¿Están viendo, cierto? ¿Soy yo nomás la que está mirando? No, sí, yo no. Yo también veo. Ah, ya, qué bueno, ya. Aprendizaje. No logro ver acá. Tranquila, tranquilidad. Agradecida. Súper. Un segundo. Por mientras, yo quería darle fuerza a una idea que dijo la Connie. Connie, quería darle fuerza a una idea que dijiste respecto a esto de que prueben estas distintas propuestas y vean cuál les funciona a ustedes. Que claro. No se desanimen si es que hay algunas que no les funcionan, porque somos todos distintos, por eso existen múltiples herramientas. A veces probar y fracasar frustra mucho, pero en realidad no es que uno tenga un problema, es que no ha encontrado lo necesario para cada uno. ¿Ya? Así que prueben, pidan ayuda y no se desanimen en el proceso. Experimentar, tal cual. Super. Hay un libro que voy a sugerirle a quienes están presentes que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, no sé si lo conocen. Es un libro que a mí miren, entre nos, no lo he terminado, pero es un tremendo libro porque en el fondo lo que nos muestra es cómo hoy día en nuestra cultura no le damos espacio al tiempo de ocio y cómo eso perturba nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de cuidarnos, de conocernos, y entrega elementos desde la neurociencia, desde distintos ámbitos, ¿ya? Es un libro muy barato en Santiago, por si acaso, hay varias funcionarias que lo han comprado, pero busquemos esos espacios donde estos temas empiecen a ser como más visibles, ¿no? en nuestra vida. Mira, como para cerrar también, bueno, ahora estoy mirando a todas, me encantan todas las palabras con las que se van, les agradezco muchísimo, y también decirles que muchas veces nos conectamos tanto con el hacer, ¿verdad? Hacer cosas. Y como que nos levantamos y como que se nos hace tan corto el día en que tengo que
hacer el desayuno, hacer las cosas de la casa, conectarme online o ir al hospital, etc. Y tanto que nos conectamos con el hacer que nos olvidamos del ser, de ser. Y ser tiene que ver con estos espacios de darnos un ratito para monitorearnos, ¿verdad? En qué estoy, cómo me he sentido, cómo veo a mi hijo, ¿verdad? A este chico adolescente que está tan para adentro y que no me está pescando, ¿qué hay detrás de eso, verdad? Más que conectarme solamente con ciertas conductas, es como, ¿qué canción está detrás de eso que estoy observando, ¿verdad? ¿Es una salsa? ¿Es un lento? De mi tiempo, así como los lentos, ¿verdad? ¿Es una canción alegre, una canción triste? ¿Qué es lo que hay detrás? Y yo creo que eso es tan importante, pero para eso tenemos que invertir tiempo, ¿verdad? Tenemos que parar un ratito y tomar conciencia de mis propios estados y de los estados que tengo de las personas que están a mi alrededor. Y tal como yo les decía, yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa, que no la dejemos pasar porque queda poquito, ya vamos a volver de nuevo en esta vorágine de empezar el hacer, y no la perdamos porque tenemos nuestros seres queridos cerca. Y yo creo que esa es una herramienta maravillosa de poder observarnos y de poder conocernos mucho más y así poder también contenernos mucho más. Así que nada, les agradezco que nos hayan escuchado, nos pasamos harto, pero bueno, era necesario. Es un tema que da para mucho además. Sí, le agradezco también, Mariana, aquí también, gracias por este espacio, por permitirnos sentir emociones que nos parecían erradas. Yo creo que si nosotras, el 70% de expectativas que quería cumplir tiene que ver con que si se van con la idea de que no existen emociones buenas o malas, si se van con la idea de que ustedes tienen que, para poder regular a otros, tienen que mirarse a sí mismos, yo creo que con eso, por lo menos para mí, yo me voy por pagada, y que instalar la reflexión era nuestro objetivo. No, obviamente no podíamos resolver todas las dudas, porque claramente ahí es algo mucho más individual, más personalizado, o sea, hay diplomados de esto, pero sí instalar la reflexión y instalar este bichito de, en la pandemia, a situaciones nuevas, emociones nuevas. No es raro que nos sintamos a veces extrañados de lo que hemos sentido, de cómo hemos reaccionado, y eso no significa que nos estemos volviendo locos, sino que tenemos una oportunidad de poder desarrollar habilidades distintas y de conocernos desde otro lugar, ¿ya? Entonces, le agradezco muchísimo. Mariana quería decir algo. Mariana. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerle este espacio. Y ahora me salta una duda. Lo que, ustedes como profesionales del área mental, psicólogas, ¿ustedes ven alguna diferencia en la forma en que los hombres o mujeres expresamos nuestras emociones o nos validamos para permitirnos decir algunas emociones? Porque yo tengo la impresión que las mujeres tenemos una mayor capacidad para hablar o decir lo que nos está pasando, y los hombres, hijos, hermanos, pareja y todo, a veces nos cuesta sacarle eso. Bueno, los hombres no lloran, pues la cultura es poderosa ahí. Tal cual. Pero en términos de género, no habría diferencia. Lo que pasa es que tal como conversamos hoy día, como aprendemos nosotros de las emociones, aprendemos desde la capacidad que tiene otro para enseñarnos. Y el modelo cultural, ¿verdad? Yo te diría que ya no es tan así, gracias a Dios, las generaciones más jóvenes, y yo lo he visto con muchos papás, ¿verdad? En la capacidad de sensibilidad que tienen y también de permitirle a sus hijos varones, ¿verdad? Experimentar y expresar emociones que antes un niñito, tal como tú decías, Connie, los niños no lloran. Entonces, hay patrones culturales que son muy arraigados en nuestra sociedad, que de alguna manera nos hicieron educarnos de esa manera. Entonces, no es una situación que venga dada por el género, sino que tiene que ver con la educación, ¿sí? Y hoy la educación, ¿verdad? Y está mucho más avanzado, tanto así como el tema de los colores, por ejemplo. Esto es rosado para las niñitas, azulito para los hombres, ¿verdad? O hay los juegos de
cocina, ese tipo de cosas, dirigido solamente para las niñas, y no dirigido, las niñitas no van a jugar con camioncitos. Eso ya es algo que hemos traspasado, gracias a Dios, esos límites que nos ponemos nosotros mismos, y que de alguna manera generamos una educación y un niño que comienza a desarrollarse de ahí. ¿Viste? Y es Así generar que, y además que hasta, y yo creo que hemos ido aprendiendo como sociedad porque hemos visto el sufrimiento que se genera por eso también, o sea, en el fondo, no, las limitaciones, las limitaciones que se generan, claro que sí. súper. Bueno, vamos a cerrar, ya son las 4:40, hemos estado ya un Sí, buen muchísimo. rato, le agradecemos a todas su presencia, de verdad agradecida de que se hayan podido dar el espacio y que viralicen, que sean agentes comunicacionales, que viralicen lo que escucharon, lo que dijeron, que compartan la información que encuentren en la intranet, porque sé que todas se van a meter y que la compartan, que sean agentes comunicacionales del hospital, porque lo que queremos es que obviamente el mensaje y las reflexiones vayan traspasando cada vez más y más espacio. ¿Ya? Muchas gracias a Tal cual. todas. Muchas gracias. Gracias. Que estén Gracias. muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense Chao, mucho. chao. Que tengan buena tarde. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, Chao, chao. Chao. chao, chao. 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 Connie, quédate un ratito. Sí, La Berni ya se fue. voy a detener la grabación, eso sí, espérame. Estupendo. Detener la grabación.